Bueno, esta mañana ya me acompaña el padre Luis Enrique a hablar de psicología. Vamos esta mañana, padre, bienvenido. Gracias, Jimmy. Aquí estamos nuevamente para compartir este espacio de psicología, obviamente desde el punto de vista también teológico, porque no puedo separar ni divorciar lo que soy sacerdote y también aunado a ello la psicología. Pero hoy, Jimmy, estamos celebrando una solemnidad hermosísima, la Asunción. No puedo desaprovechar la oportunidad para felicitar a los feligreses de la colonia Calpules, que hoy celebramos Nuestra Señora de la Asunción. Estamos de fiesta en Calpules, estamos muy alegres el día de hoy. Tendremos la Eucaristía a las 7 de la noche, así que usted vive cerca de ahí de Calpules, Popular, La Peña, San José de la Peña, la Sinaí, si quiere llegar también. Están bienvenidos hoy a la celebración este día a las 7 de la noche. 6 de la tarde vamos a rezar el rosario y a las 7 de la noche la Santa Eucaristía. Que nos comentaba que es un templo nuevo. Sí, teníamos un templo así como, no era templo, sino era un salón y lo trabajamos para hacer un templo muy bonito, la verdad, muy digno para nuestra Madre Santísima, de uno para Dios, pues, pero sabemos que está dedicado a nuestra Madre Santísima que intercede por nosotros para que vayamos al Señor. Y es una fiesta hoy preciosa. Fíjate bien, Jimmy, es una fiesta que nos asegura que también nosotros participaremos también de la visión de Dios, contemplaremos el rostro de Dios eternamente. Es una fiesta para aquellos que han experimentado la muerte de un ser querido también, de saber que si María fue asunta al cielo, también nosotros. O sea, que mucha gente mira la muerte como el fin. Para nosotros la muerte no es el fin, la muerte es el inicio de una vida mejor. Y en María lo hemos contemplado eso. María que no conoció la corrupción del sepulcro, porque si ella, que había sido preservada sin pecado, y que permaneció en la gracia del Señor toda su vida, pues fue asunta. Y repito, eso nos asegura que también nosotros participaremos. No solamente hoy es una fiesta mariana, sino una fiesta de la iglesia, porque es asegurarnos que nosotros también participaremos del gozo de contemplar el rostro de Dios. Este dogma es muy nuevo, Jimmy. Te decía ahora que se fue promulgado el 1 de noviembre de 1950. Fue el último de los dogmas marianos que se promulgó en 1950, o sea que se están cumpliendo hoy 75 años, un jubileo, ¿no? 75 años de haber promulgado el dogma del Papa Pío XII, y eso hay que saberlo porque es parte de nuestra historia, es parte de la Iglesia. El Papa Pío XII en 1950, 1 de noviembre, se dio el dogma con una constitución apostólica llamada Munificentissimus Deus, ¿no? Y que decía ahí, fíjense bien lo que dice el dogma, ¿no? Cuando lo proclama: pronunciamos, declaramos, decía el Papa, y definimos ser dogma definitivamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es un dogma de la Iglesia precioso. Obviamente no tenemos una referencia bíblica que nos diga que María fue asunta, pero los textos bíblicos sí nos los aseguran, ¿no? Porque tenemos el Apocalipsis, que lo vamos a escuchar hoy en la Eucaristía, si ya usted participó de la Eucaristía o aquí por Suyapa Medios, que se transmiten en la Eucaristía. Por cierto, que la gente me está preguntando que por qué ya no estoy en la catedral, ya no voy a la catedral a compartir allá. Pues hay un nuevo vicario, como lo han estado viendo en la mañana, y entonces ya no era necesario que yo fuera a catedral a colaborar. Iba a colaborar, yo nunca fui vicario de catedral, sino que iba a colaborar. Bueno, cierro paréntesis. Y entonces, porque la gente me pregunta, y entonces, Papa dice bien claro, ¿no? Pronunciamos, se pronuncia, se dice abiertamente, porque antes ya lo decían los padres de la Iglesia. San Juan Damasceno, lo decía San Germán, decían que María ciertamente fue asunta, fue llevada al cielo. Ella que fue conservada, que fue preservada sin pecado original, pues también, siendo la Madre de Salvador, tenía que estar también en la presencia de Dios, en cuerpo y alma. Y entonces pronunciamos, declaramos una declaración de fe y definimos ser dogma definitivamente revelado. O sea, ya no hay una opción de decir, no, me equivocamos. No, se ha declarado ya que María fue asunta, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Así que es una fiesta hermosísima, 75 años de este dogma, hay que celebrarlo con alegría. Entonces hoy tenemos esa Eucaristía. Bueno. ¿Algo más que querás decir de la Inmaculada o quieras saber?
No, ¿cuántos dogmas son? ¿Son 4, María? Pues ya me agarraste ahorita. No. Sí, Estoy pensando en psicología ahorita. Estoy pensando en psicología. No, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María de los Cielos, la coronación. No, María, no, la coronación no es dogma. ¿No es dogma? No, es una memoria que también el Papa Pío XII, después de habernos dado el dogma de la Asunción de la Virgen María, también años después dio como es memoria dentro de la Iglesia que María fue coronada. Y esto no desde la coronación como lo ve el mundo, ¿no? Porque el mundo lo ve hoy día, la coronación es como los reyes de España o reyes de Inglaterra, que tienen esas coronas preciosas. No, o sea, no es ese tipo de coronación, sino coronada en cuanto que reinaremos con Él, dice San Pablo, ¿no? Reinaremos con Cristo. Y ese reinado de Cristo en la santidad, a eso se refiere, no tanto en la corona así de poner un objeto, ¿no? Claro, nosotros a las imágenes, por ejemplo, de Santa María Reina, tenemos una corona, ¿no? Pero más que pensar en la coronación como tal, en cuanto a un objeto en la cabeza, es pensar en que se va a reinar con Cristo, no porque seremos dioses, sino que participaremos de la divinidad, ¿no? En cuanto a la santidad. María, Madre de Dios. Y el otro se me escapa. Ya lo dijiste todos. Pero bueno, no estamos hablando de... Bueno, hablemos de psicología. Después vamos a hablar de esto. Ya vamos a buscar ahí porque estoy pensando más en psicología ahora, ¿no? Al final del tema. Claro, que hay que decirlo. Pero poné atención, o sea, buscarlo, pero poné atención. Ok. Pero ya dijiste, ¿cuál dijiste? Dije María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, la Asunción de María, y me hace falta uno. María siempre virgen. María siempre. La virginidad, o sea, Inmaculada Concepción de María sería... Me hace falta uno, se me escapa. Ya lo vamos a buscar. Mire, ahí, tal vez me lo mandan por WhatsApp. Sí, alguien que nos colabore, porque bueno, usted también participen. Y que a Jimmy se le ha olvidado y hay que decirle todo. Yo lo sé, pero no hay que decirle todo a Jimmy, pues, porque... Desaprender para aprender. Exactamente. Que ese es el tema del día de hoy. Fíjate bien, Jimmy, hablamos ya de psicología. Sí. Vamos a hablar de la neuroplasticidad. Hoy día el cerebro humano se ha ido haciendo muchos estudios y antes se decía que las neuronas, una vez perdidas, pues no se regeneraban. Hoy día, en los avances de la psicología y de la ciencia, sobre todo, ya vemos que sí hay un avance en cuanto a las neuronas. Cuando no es que se murieron y se acabó todo, porque así se pensaba, sino que también se puede regenerar. Obviamente, hay partes del cerebro que se pueden hacer, no es que todas las neuronas van a regenerar. O sea, es un estudio, todavía se está dando los estudios, pero en esto de la neuroplasticidad nos damos cuenta que hay cosas en el ser humano que necesitamos trabajarlas y es necesario porque meditando en esta semana en los textos bíblicos, como le decía, que no podemos separar la parte religiosa, la parte de nuestra fe con la psicología que aplicamos aquí, que en esta semana Jesús nos pidió que fuéramos como niños. ¿Se recuerdan cuando le dicen quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús pone a un niño, que en la cultura un niño prácticamente no valía nada porque era una boca que alimentar. Un niño valía desde los 12 años en adelante. Antes de los 12 años pues no tenía mucho valor en la comunidad. Y igual que los ancianos, pues era muy común que los ancianos. Por eso cuando llegaron las invasiones, sobre todo los babilonios, se llevaban a la gente productiva. A los niños y a los ancianos los dejaban tirados ahí porque no era una boca más que alimentar. Si ya tenían 12 años sí, porque era una fuerza física que podían utilizar. Y entonces Jesús pone a un niño en medio de ellos y le dice que hay que ser como los niños. Y en ese tema, partiendo de esa realidad, pensaba que nosotros hemos mal aprendido muchas cosas. Y es por eso necesario que desde la neuroplasticidad que tenemos hoy día, esa capacidad del cerebro de regenerarse, esa capacidad del cerebro que tenemos que utilizarlo a nuestro favor. ¿Y en qué sentido? Fíjate bien, Jimmy. Hemos mal aprendido porque nos mal enseñaron. Y aquí lo hemos dicho varias veces, Jimmy. ¿Qué nos enseñaron en la escuela? Solo nos enseñaron a leer y a escribir. Sumar, restar. Y las cuestiones matemáticas. Entonces sabemos leer, sí, y mal leído también, ¿no? Porque no es que leímos bien. Mal leemos, pero al menos aprendimos a leer y a escribir. Eso lo enseñaron en la escuela. Y también cuestiones matemáticas, funciones matemáticas, ¿no? Sumar, restar, dividir, multiplicar. Eso lo aprendimos en la escuela. Nada más.
sea, aprendimos varias cosas, pues digo, pero en cuanto a los estudios sociales, ciencias naturales, pero no nos enseñaron lo que realmente también es importante en el conocimiento del ser humano, que es pensamiento. No nos enseñaron a gestionar nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Y como no nos enseñaron, Jimmy, a pensar, como no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones y a trabajar nuestros sentimientos, es que mal aprendimos a odiar. Mal hemos aprendido a guardar sentimientos negativos, odios, rencores, en fin, tantas cosas que mal aprendimos. ¿Quién nos enseñó a odiar, por ejemplo? ¿Cuándo aprendimos a odiar? ¿Cuándo aprendimos a ese deseo de venganza que tiene el ser humano? ¿Cuándo hemos aprendido todas esas situaciones negativas del ser humano? Por eso entonces, partiendo de esa realidad de la neuroplasticidad y de aprender cosas negativas y desaprenderlas, que cuesta un mundo, ciertamente. Desaprender cuesta mucho, porque quizá ya lo aprendiste de esa forma. Aprendiste a odiar a una persona, pero entonces toca desaprender, quitar eso negativo, sería la parte conductual, para poder aprender realmente a amar. Por eso cuando Jesús pide que seamos como los niños, es ese ejercicio que debemos hacer de que la mayoría de los niños tienen la capacidad de la resiliencia, decimos, no todos, obviamente, porque eso también se trabaja, pero la mayoría de los niños tienen esa capacidad de la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse ante la adversidad. Por eso, aprendiendo de los niños, como el ejemplo que Jesús pone, necesitamos ir aprendiendo situaciones nuevas, situaciones positivas en nuestra vida y no cosas negativas. Y desde pequeños, ustedes que tienen hijos pequeños, enseñarle realmente cómo debe ser. A pensar, por ejemplo, a expresar las emociones, a trabajar sus sentimientos. De lo contrario, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, aprendiendo mal. Por eso entonces es importante que trabajemos esa parte de nuestro cerebro. ¿Cómo se trabaja? Desde luego, tenemos que trabajar nuevamente, como lo que hemos hablado aquí varias veces, el descanso, que es importante, Jimmy, descansar lo suficiente. De esa forma hacemos que nuestro cerebro vaya trabajando positivamente para nosotros, ¿no? A nuestro favor. Descansar lo suficiente, la buena alimentación con omega, con alimentos que nos van a ayudar para que nuestro cerebro funcione de la forma correcta y, desde luego, leer, cosas que no hacemos, ¿no? Ir aprendiendo cada día más conocimientos que por estar metidos en redes sociales, como lo decíamos la semana pasada, que pasamos 9 horas en el celular, necesitamos quitarnos esas horas o desaprender lo que mal aprendimos estando metidos en el celular para aprender cosas a nuestro favor que nos puede ayudar a trabajar en ese aprendizaje positivo de sentimientos positivos, de emociones positivas y sobre todo de poder pensar bien, correctamente como debe ser. Cuando habla también de desaprender, padre, bueno, sabemos de que aprendemos esta parte lógica, la matemática, esto en la escuela, en el colegio, lo vamos reforzando al inicio de la universidad, pero también mencionaba bastante lo de los sentimientos. Y hay sentimientos que y aquí es la pregunta, ¿se adquieren los sentimientos o nacen de dónde o cómo es que vienen toda esta forma de pensar de nosotros? Okay. Es bien que recuerden que los sentimientos ya es algo más estructurado partiendo de las emociones. Las emociones son cuestiones momentáneas. Me enojé contigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se dio algo así instantáneo y que duró un poquito, ¿no? La molestia me duró un poco porque me enojé contigo por alguna situación, pero ya salí de aquí y me fui a platicar con Dora o me fui a platicar con alguien más y entonces se me olvidó quizá la molestia, ¿no? Porque ya me reí con la otra persona. Pero ya los sentimientos sería algo más estructurado en ese sentido. Es empezar a decir, odio a Jimmy, que es que como no sé, lo odio tanto por lo que me dijo tal día, ¿no? Me enojé, sí, pero ese enojo se transformó en un sentimiento negativo en ese sentido para decir, odio a Jimmy, no lo quiero ver, o sea, no quiero ver a Jimmy para nada. Entonces ahí es donde vamos guardando esas cosas negativas en el corazón, ¿no? O sea, que necesitamos soltar. La emoción dura unos minutos, unos instantes, más que minutos, más bien unos segundos, ¿no? Porque es una reacción, ya sea positiva o negativa. Y transformado luego sería un sentimiento, ya sea positivo o negativo también. Porque puedo también llevar una experiencia bonita contigo, ¿no? Una emoción bonita
contigo y entonces eso me duró así como la alegría que me diste una noticia, me alegró, pero luego eso lo puedo transformar en un sentimiento positivo. Entonces venir cada vez que venga aquí un agradecimiento por algo que me ha dicho, ¿no? No solamente en la parte negativa, también en la parte positiva. Pero es eso, ¿no? Pero como les decía, no nos enseñaron a pensar. Y aquí yo recuerdo a un formador en el seminario, el padre Hermes Amaya, que de Dios goce, fue rector en el seminario, que nos decía una frase, ¿no? Un poco dura pero real. Decía él, el inteligente duda, el dundo, decía él, perdón por la expresión, el dundo traga entero, decía él. Muchas veces necesitamos aprender mejor las cosas dudando, ir más allá, pero muchas veces nos quedamos solamente con lo que medio leímos o medio vemos en una red social. Y si en la red social decía algo, pues lo tragué, así como lo estaba dando a conocer la red social. Y de repente no era algo positivo, no era algo nada bueno, ni algo real. Por eso necesitamos dudar cada día más y eso nos lleva a tener un pensamiento positivo, porque voy a ir más allá. Y para eso, pues el cerebro nos va a ayudar para trabajar en ese punto, ¿no? Ir buscando cosas positivas. Tener redes neuronales amplias. Fíjese bien, yo cuando llevaba psicopatología y psicofisiología en la carrera de psicología, nos decía un maestro que el cerebro, obviamente, con las neuronas tienen sinapsis y eso crea redes neuronales. Y esas redes neuronales tienen que estar bien tupidas. Pero cuando uno no lee y hay vicios, la gente se trasnocha, la gente no duerme lo suficiente, dice, es que yo me acuesto a las 11, 12 de la noche, estamos durmiéndonos muy tarde y esto para nuestro cerebro es malísimo, obviamente, ¿no? Porque estamos desgastando nuestro cerebro, más que estamos con esas redes sociales. Entonces la cosa es que tenemos muy pocas redes neuronales y por eso nos cuesta recordar las cosas, se nos olvida, porque obviamente la información no se da tan fluida porque hay pocas redes neuronales que tenemos en el cerebro, por lo mismo, ¿no? Porque no estudiamos, porque no leemos, porque pasamos viendo ahí cosas en internet, ahí pasando horas y horas en internet o en redes sociales y no precisamente aprendiendo, conociendo algunas cosas positivas para nuestra vida. Por lo tanto, esas redes neuronales están muy dispersas y cuando nos damos un golpe, por ejemplo, y nos golpeamos y esas redes neuronales se rompen por un golpe, un accidente que pudimos tener, un accidente cerebrovascular que va a romper las redes neuronales y por eso nos cuesta recordar. Cuando leemos, cuando estudiamos, cuando buscamos saber más, por eso le decía la inteligente duda, quiere saber más, esas redes neuronales se van volviendo muy tupidas y por lo tanto la información va a fluir más rápido. Y a eso es lo que llamamos la gente que es muy inteligente, sí, porque responde, sí, pero es eso, ¿no? Que entre más se lee, más se estudia, más conocemos de la vida y pensamos y expresamos nuestras emociones y nuestros sentimientos de forma positiva, vamos creando redes neuronales que nos ayudan para tener más fluidez en cuanto al pensamiento, en cuanto a nuestras emociones y sobre todo al recordar las cosas de nuestra vida. Por eso necesitamos que desde pequeñitos nos ayuden en ese ejercicio, ¿no? No solamente estar leyendo, aprender a leer y a escribir, sino a pensar, a reflexionar, a poder amar como un niño lo hace, ¿no? Es importante esa tarea, ¿no? de las redes neuronales. Fíjate bien, me encontraba muchas veces a jóvenes ahí en el centro de Tegucigalpa, cuando iba a celebrar la Eucaristía, a presidir la Eucaristía en catedral, dejaba el carro ahí en la calle, ¿no? Y hay muchos jóvenes que le cuidan a uno el carro, ya lo reconocen. Entonces, padre le cuida el carro. Y hay jóvenes que se resistolean, jóvenes que usan droga o que son golpeados. Yo recuerdo un joven, y hace poco lo vi cuando fuimos al jubileo de los sacerdotes allá en catedral, lo vi de lejos, ¿no? Y cada vez lo veo con un retardo mental cuando hablan, por ejemplo, que nosotros ahora tenemos fluidez, hasta nos tartamudeamos porque queremos hablar muy rápido, ¿no? Sí. Pero hay gente que no, hay gente que habla por ese mismo razón de los golpes o de las situaciones, de por ejemplo las drogas, que tienen sobre todo el resistol, que va dañando mucho el cerebro, que la forma de hablar de él es tan lenta. Hola, ¿cómo está? Porque su cerebro se está dañando. Y esto lo digo con esta gente que son golpeados en la calle, que se drogan o que se resistolean. Pero pensémoslo también en nosotros, cuando nos trasnochamos, cuando estamos metidos en el celular, cuando vamos guardando odio, resentimientos, rencores en nuestro corazón, cuando vamos llenándonos de cosas negativas, eso también daña nuestro cerebro. Necesitamos
por eso situaciones positivas y cosas buenas para nuestra vida. Vivir experiencias, padre, es importante. Leer libros, como usted decía, dormir bien, que siempre nos ha dicho, caminemos, hagamos ejercicio, durmamos bien, comprémonos una buena cama para poder descansar. Es clave, claro, eso lo he dicho. Inversión. Claro, porque muchas veces yo veo cuando van algunos carros con camas así colocadas arriba, que compran una cama, quizá, o sea, obviamente, cada quien lo conocerá sus recursos, ¿no? Cada quien conocerá sus capacidades, pero muchas veces se compran camas porque la que tengo se dañó y se compra cualquier cama y quizá no es conveniente para nuestro cuerpo, ¿no? Creo que dormir bien es fundamental, Jimmy, para nuestro cerebro. Es importantísimo. Para si ustedes quieren, si queremos tener nuestro cerebro activo siempre y llegar a la vejez recordando las cosas sin demencia, sin Alzheimer, necesitamos dormir bien. Es importantísimo dormir bien. Y aparte, y lo pensaba ahora, porque recuerdo que en seminario nos hacían dormir a las 11 de la noche, y a eso es muy tarde, porque entonces el reloj circadiano que todos tenemos una hora para hacer todas las cosas. Por ejemplo, para dormir hay una hora, y dormir las horas suficientes. Para comer también hay horas, Jimmy, porque estamos comiendo muy tarde y eso está afectando a nuestro cuerpo, porque el reloj circadiano estamos haciendo que trabajen los intestinos en tiempo que no deberían estar trabajando, sino en el reposo, ¿no? Y sobre todo el cuerpo se regenera, el cerebro se regenera en la noche. En el descanso necesitamos descansar lo suficiente. Yo recuerdo, a mí en mi casa me hicieron dormir siempre la siesta. Yo siempre dormí un ratito en la tarde. Yo recuerdo un formador, que también le dio goce, me pegó una regañada en el seminario porque estaba en una mecedora en la tarde y como no podíamos dormir en la tarde, entonces estaba cabeceando, ¿no? Estábamos en introductorio, primer año, estaba cabeceando, ¿no? Y entonces vi que él pasó, entonces dije, voy a aprovechar para descansar un ratito porque no podía ya pues, estar estudiando de esa forma, cabeceando. Entonces, cuando regresó, estaba yo descansando y me pegó una regañada. Y yo no lo olvido, ¿no? Y no lo recuerdo con sentimientos negativos, sino como una experiencia sí. Que hoy día, lo digo, es que no lo hemos aprendido y creemos que tomar la siesta es perder el tiempo. Al contrario, también es parte de nuestra salud mental, parte de nuestra salud física, el descanso. El cuerpo necesita, el cuerpo se lo está diciendo, lo está pegando a gritos. Si empezamos a cabecear no es por gusto, no es porque es holgazán o no, o sea, que el cuerpo lo está pidiendo. Quizás nos dormimos muy tarde, que al final, en el transcurso del día, estamos cabeceando. Por ejemplo, van a misa, están cabeceando. Yo siempre en la lucha de que vamos a misa y están durmiéndose. Uno dice, ¿por qué se está durmiendo en la mañana si recién se acaba de levantar? Porque nuestro sueño no es el correcto. Algo está pasando que no nos está llevando a dormir lo suficiente. Entonces, una buena cama, posiblemente nos tiene una buena cama, una buena almohada. Por lo tanto, eso hasta terminan con dolor de oído, con dolor de mandíbula, porque estamos durmiendo mal. Y se da muchas veces el bruxismo, producto de ese mal dormir. Podríamos hablar tantas cosas de este tema porque es importantísimo, ¿no? Ahora que Jimmy usa sus frenillos. No se notan. No, pero ya tiene Jimmy ahí, está trabajando en su buena mordida. En mi buena mordida y en mi quijada. Que también es una moda, es una moda hoy día, ¿no? Lo mío no. No, yo sé que no, pero yo recuerdo que también había una odontóloga que me decía que una vez haciéndole una placa a un joven, le decía, o dientes postizos, le decía que le pusiera bracket, ¿no? Para presumir, pues, aunque eran dientes postizos, pero bueno, es otro asunto. A mí sí me duele. Bueno, pero sigamos hablando de lo que decíamos. Entonces, como no tenemos un buen sueño, y una buena cama, una buena almohada, un buen sueño, hay tantas, es que es higiene de nuestra vida, ¿no? O sea, no cambiamos las sábanas constantemente. Eso hay que estarlo cambiando, ¿no? Porque está ahí tantas bacterias. Pero bueno, tantas cosas que podríamos hablar de esto. Y diría, padre, está hablando de aprender y desaprender. Es que eso está unido todo esto. El hecho de dormir bien lo hemos mal aprendido, que hay que aprenderlo bien. Hay que desaprender esa forma que teníamos para aprender bien y para poder estar activos y nuestra mente funcionando de forma positiva. Y también unido a esto es porque hemos escuchado y escuchamos en las redes sociales, por ejemplo, cuánto odio, cuánto enojo, cuánta molestia vemos ahí. O sea, se publica algo e inmediatamente la gente publica enojo, insulto. Estamos muy dados a eso porque mal aprendimos lamentablemente esa situación.
con esto de la caminata de mañana, que por cierto, Jimmy lo publicaron en lo que habíamos dicho el viernes pasado y la gente ahí comentando, para que no van ahí a agarrar golpes mañana. Ok. Entonces, pero esa es la realidad. Hemos mal aprendido, Jimmy, porque tenemos una mala estructura desde pequeñitos, no de dormir bien, no alimentarnos en las horas correctas, no tener una buena higiene en nuestra salud mental, física. Eso nos lleva, porque no hacemos ejercicio, eso nos lleva lamentablemente a ir aprendiendo cosas negativas que al final van a afectarnos. ¿Y dónde lo vemos afectado? En la violencia, en las malas palabras que expresamos. Si estoy molesto por algo, insultamos, no tenemos esa capacidad de diálogo, sino que acudimos al insulto porque hemos mal aprendido. Necesitamos desaprender para aprender bien. Necesitamos empezar a pensar bien de forma positiva, expresar nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos para poderlos gestionar y de esa forma ser mejores cada día. Bueno, de esta forma también. Es que estaba leyendo un mensaje por acá donde dice, padre, tuve un problema, ¿verdad? Con una vecina, dice, ambos nos hemos hecho cosas que nos han herido, pero me siento incómoda, dice, y no sé cómo tratar con ella. ¿Cuál es la forma correcta para atender esta situación? Sí. Me gustaría saber, a la luz del Evangelio también menciona. Muy bien. ¿Hay alguno más? Saludos, dice, saludos a... Saludos. Mire que después la gente dice, padre, escribimos y nunca nos saluda, nunca nos dice nada. No, a Catherine están mandando saludos por acá. Okay. Bueno, fíjense bien. Ya espero que hayan buscado los dogmas de la Virgen María también. Ya me los mandaron. Ok. Claro que los tenemos también. Sí. Entonces, miren, ¿cómo hacer? Lamentablemente cuando nos peleamos por alguna situación, nos enojamos por alguna situación de la vida y reconciliarnos, muchas veces, si nos damos cuenta, vamos restando muchas personas en nuestra vida, en nuestro haber. Hay mucha resta, ¿no? Me enojé con alguien, lo bloqueo, me enojé, no lo voy a hablar. Lamentablemente, y más en las redes sociales que tenemos esto de la opción de bloquear. ¿Cuánta gente hemos bloqueado? Esas personas que hemos bloqueado obviamente son cruces que se vuelven como un cementerio en el corazón. Recuerden lo que Jesús dice, ¿no? Que cuando se enojan y se enojas y lo insultas, no te enojas, lo insultas y lo desprecias, ya eres reo de muerte porque lo has matado a tu familiar o a tu amigo, a la persona que sea, ¿no? Entonces muchas veces con el desprecio no nos hablamos, estamos matando y eso se vuelve una cruz en un cementerio del corazón, ¿no? Nuestro corazón puede ser un cementerio que tenemos ya muchas cruces de muchas tumbas de personas que hemos enterrado. ¿Cómo reconciliarnos? Es necesario que hablemos, pero no hablemos desde acá. Y eso siempre lo digo muy claro, no desde acá. Es que si yo te digo a ti, Jimmy, es que me molesta que tú no pones atención en lo que estamos hablando. Si digo desde acá, tú me vas a decir, a mí que me importa, que le moleste, padre. Pero si hablamos desde las emociones y desde el corazón y decimos, mira, me duele, me entristece que estemos peleados, ya que hemos sido vecinos tanto tiempo, me entristece. Nadie puede venir a decir, y a mí que me importa que le entristezca. No, pues no podemos trabajar esa parte, ¿no? Desde una postura negativa. Entonces necesitamos hablar desde el corazón, reconciliarnos, que es clave. Es importante, nos podemos enojar, si es normal, es ser humano, ¿no? Nos enojamos, nos peleamos, pero que eso no nos lleve a ir restando. Desde la cruz lo vemos, pues es sumar, no es restar. La cruz es una suma. Y si lo ponemos de lado, también es multiplicar, ¿no? Multiplicamos bendiciones, sumamos y no restamos, no dividimos. Por lo tanto, es reconciliarse ahora, ¿no? Ahora es el momento. Después será sí, me peleé con mi vecina, murió, pasó tal cosa y no estuve cerca. No. Ahora, no nos acostumbremos a restar. Hablemos las cosas desde el corazón, no desde aquí la cabeza. No, si yo digo, es que me molesta que usted me dijo tal cosa, vamos a pelearnos más. Hablemos desde el corazón, decir me entristece el estar enojado porque le aprecio, le quiero y no quisiera terminar esta vida y estar molesto con usted, por lo tanto le pido perdón. El perdón es clave, ¿no? Pero es que ella me ofendió. O sea, no pensamos en la otra persona, pensamos en nosotros. Decir, perdón si he hecho mal, si me he portado mal, que le pido perdón. Recuerden que el perdón tampoco se justifica, es decir, perdón y punto. Padre, tenemos ya los dogmas. Sí, dilos. La maternidad divina, ¿verdad? Primero de diciembre. Primero de enero, perdón. De enero, sí. La virginidad perpetua. La Inmaculada Concepción, ¿verdad? No, la Inmaculada Concepción. Es un dogma también. Y la Asunción de María. Sí.
Ahí está. La virginidad, no tenemos así como una fiesta, ¿verdad? Tenemos así como claro, ¿no? Sino que es un dogma de fe que María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? O sea, eso lo asegura como dogma, ¿no? María, Madre de Dios, la Teotocos, la virginidad de María, dijiste entonces la Inmaculada Concepción y referida a ella, ¿no? Porque no está referido a Jesús, sino que la Inmaculada Concepción de María, ella fue concebida sin pecado, ¿no? Que es lo que decimos también como dogma, ¿no? No hay pecado en ella, por eso quedó preservada del pecado, y ese dogma es precioso porque María se preservó, ella se consagró al Señor toda su vida. El sí de María no solamente se dio en el anuncio del ángel, sino que fue un sí constante, un sí a Dios perseverante, y es por eso que ese protoevangelio del Génesis, cuando le dice que la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, se hace realidad en María, ¿no? Ella le aplasta la cabeza al mal, por eso el mal no la ataca. Y tristemente, fíjate bien, con eso termino bien porque sé que tienen más programación. Está Dios aquí. Bueno, porque si no me saldría la toma, ¿no? Está Dios aquí. Está Dios en lo alto, ¿no? Que es lo supremo, lo sublime, Dios. Estamos nosotros, la santidad, pero bueno, decimos está Dios, nosotros, y está el enemigo, por decir algo, ¿no? O sea, está Dios en lo más alto, nosotros en este reino peregrino, y está el enemigo, ¿no? Que está en lo más bajo. Pero tristemente, cuando atacamos a la Virgen María, porque el diablo no la ataca, porque le aplasta la cabeza a la Virgen María, por eso no hay ataque del enemigo, y lo ataca son los hermanos protestantes. Por eso tienen que fijarse muy bien en lo que están haciendo, porque están colocando abajo del enemigo cuando atacan a la Virgen María. No debemos atacar a la Virgen María en ese sentido, porque ella fue preservada sin mancha, ya que iba a ser la Madre de Salvador, pues quien de donde viniera el Salvador no tenía que tener mancha, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso podemos hablarlo más extendido en otro momento, ¿sí? No en el espacio psicológico. Mañana, por favor, a la marcha, perdón, a la marcha, a la caminata. Otra vez, vamos a desaprender. Voy a desaprender. Como escucho tanto la gente que ya me quedé en mal. Sí. Desaprendamos, aprendamos. Mañana, por favor, todos, mañana a la caminata por la paz, la democracia y la justicia. Mañana todos invitados a partir de las 2 de la tarde desde el monumento que está de la Virgen de Suyapa. Caminaremos hacia el Estadio Nacional. Seguramente vamos a ir avanzando despacio porque la cantidad de personas que necesitamos salir. Así que ya sabe, todos mañana a las 2 de la tarde en el monumento de la Virgen. Por favor, todos a caminar, que como decíamos la semana pasada, nos va a hacer mucho bien en nuestra salud mental, en nuestra salud física, desde luego, porque vamos a caminar en nuestra salud mental, porque podremos expresar nuestras emociones, vamos a poder expresar nuestra alegría, pero sobre todo el deseo que todos tenemos de paz, de justicia y democracia. Así que no es una pelea contra nadie, no es ni a favor ni en contra, estamos nosotros caminando por la paz que tanto la necesitamos. Así que mañana, no lo olvide, 2 de la tarde nos encontramos ahí. Padre, muchas gracias por acompañarnos aquí en la plática, y está la invitación ya extendida para que usted también la pueda tomar en cuenta. Y cerramos este segmento.